Hola a todos, hijos de Ramanujan. Estamos en un nuevo video, esta vez para revisar expresiones algebraicas acerca del taller número 2 de la materia de fundamentos de matemática, ¿sí? Para esto tenemos dos ejercicios, ¿sí? En el primero vamos a revisar un ejercicio donde nos piden demostrar lo que vendría a ser lo que conocemos como la diferencia de cubos, ¿sí? Su factorización, producto notable. Y como bien también aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, la aplicación del trinomio cuadrado perfecto, pero esta vez para términos que en este caso poseen raíces, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con este primer ejercicio que nos plantea: sean A y B números reales, demuestre que esta igualdad se cumple. Y aparte nos piden justificar cada paso de la demostración que desarrollemos. Entonces, antes de empezar debemos tener claro una cosa, ¿sí? Y es que nosotros tenemos tres formas de demostrar una igualdad. Podremos desarrollar la expresión de la izquierda y tratar de llegar a lo que tenemos al lado derecho, o viceversa, tratar de desarrollar lo que tenemos en el lado derecho y justamente llegar a lo que tenemos en el lado izquierdo. O la otra forma es desarrollar tanto izquierda como derecha por igual hasta llegar a tener dos cosas justamente que sean iguales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ello, podemos hacer cualquiera de esas cosas, ¿sí? Pero usualmente recomendamos partir de donde podamos tratar de manejar un poquito más de propiedades, de axiomas, definiciones, ¿sí? Antes que con lo que esté más simple, porque en donde tengamos más cosas, como por ejemplo aquí, muchas veces se puede simplificar más la aplicación de propiedades, definiciones, como acabamos de decir, o hasta teoremas, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta que yo vamos a tener en cuenta justamente que como vamos a demostrar, debemos iniciar de alguna manera la demostración. En este caso, como nosotros lo hacemos con un proof, pueden escribir demostración como ustedes deseen, ¿sí? Nada más. Bien, entonces, ¿cómo vamos a demostrar en esta ocasión? ¿Qué me fijo yo aquí? Que el lado derecho es donde pareciera ser que a priori tengo más términos, tengo factores por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Desarrollar y aplicar propiedades, axiomas, teoremas, ¿no? Aún más que con el lado izquierdo para tratar de llegar al lado derecho. Bien, entonces nosotros tomaremos el lado derecho por las razones que acabamos de mencionar y trataremos de formar la expresión del lado izquierdo. Bien, entonces vamos a empezar justamente por aquello. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que en este caso a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿A qué es igual en esta ocasión? ¿A qué es igual este apartado? Fíjense que tenemos aquí, tenemos un producto, ¿no es cierto? Un producto. Tenemos factores en esta partecita. De hecho, si lo pueden ver de una buena forma, no es nada más que en realidad nos han pedido demostrar la factorización de lo que vendría a ser la diferencia de cubos, como mencionamos al inicio. Entonces, por una álgebra convencional, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuenta nosotros cuando tenemos un producto de dos términos por un paréntesis que tiene adentro muchos más términos? Es bastante sencillo. Nosotros solo debemos tener en cuenta la siguiente consideración: que el primer término del primer paréntesis se distribuye para cada término del otro paréntesis. Luego de que hayamos hecho esas operaciones, tomamos en esta partecita de aquí el segundo término del primer paréntesis y vamos nuevamente distribuyendo para cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta que yo vamos a realizarlo, fíjense, vamos nuevamente, voy a borrar esto de aquí para que no nos confundamos con los colores, ¿ya? Entonces, fíjense, en este apartado, ¿qué tenemos? Voy a desarrollarlo con morado para que vean cómo voy haciendo esta distribución. Propiedad distributiva, fíjense. Entonces, primer término del primer paréntesis con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Fíjense, entonces, ¿cuál es el primero de aquí del segundo paréntesis? Al cuadrado. Entonces va a ser el a por el a al cuadrado. Listo. Luego, más, fíjense, a es, en este caso, con un signo positivo, ley de signos es más. Luego, el por a por b, fíjense, primer término, ahora estoy distribuyendo con el segundo término del segundo paréntesis, nada más. Y finalmente, fíjense, primer término
con el último término de nuestro segundo paréntesis, que nos va a quedar en esta ocasión, pues prácticamente va a ser a por b al cuadrado. ¿Ya? Fíjense, eso nada más en este apartado. Ya, luego, ¿qué tenemos en esta partecita? Fíjense, ahora tenemos un menos b, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Segundo término por, ahora vamos distribuyendo por cada término del segundo paréntesis. Fíjense, menos b por a al cuadrado, ¿qué nos otorga eso? Menos b por a al cuadrado, ¿no es cierto? Nada más, aquí ponemos el puntito para denotar que es la multiplicación, nada más. Luego, ¿qué más tenemos? Segundo término con el del segundo término del otro paréntesis, que sería menos b por a por b, nada más. Aún no estoy desarrollando muchas cosas que tal vez varias personas dirían que ya es muy obvio, ¿no? Pero recordemos que esto es una demostración y tratamos de hacerlo paso a paso para que igual no nos perdamos y sepamos qué conceptos aplicamos hasta para poder justificar de una mejor manera, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué nos tocaría hacer por último? Distribuimos por el último término. Más por menos menos y b por b al cuadrado. ¿Ya? Fíjense. Entonces, ¿qué fue lo que apliqué en este primer apartado? Pues prácticamente lo único que ocupé en esta partecita fue por la propiedad distributiva. Listo, por la propiedad distributiva tenemos este apartado. Bien, seguimos desarrollando aquí, igual. Ahora, podríamos ocupar en esta partecita de aquí, ¿qué cosa? Una definición de potencia de exponente entero. Podríamos también por ahí aplicar alguna partecita en la que podamos conmutar productos y demás cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense. Aquí, por ejemplo, en este primer término que obtenemos a por al cuadrado, puedo aplicar una partecita de la definición de potencia de exponente entero. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo misma base. ¿A qué es igual esto de acá? Misma base, propiedades de exponentes, ¿no? Hablando en términos un poquito menos formales. La misma base se mantiene y ¿qué pasa? Se suman los exponentes. 1 más 2, 3, fíjense. Entonces vamos a estar aplicando eso en los siguientes términos también, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda en la primera parte? A al cubo. Luego, ¿qué tenemos en esta partecita de aquí? A por a, ¿cuánto es? Misma base, se suman exponentes, a al cuadrado y esto por b. Listo, nada más. En el siguiente pues no hay nada que hacer, eso es a por b al cuadrado, nada más. Y en el siguiente, aquí nosotros podríamos conmutar, ¿no es cierto? Estos factores que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo conmuto esta partecita, pongo el a antes del b, que nos queda menos al cuadrado por b. Y fíjense, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que pueda obtener efectivamente qué cosa, el inverso aditivo de este número de aquí, fíjense. Cosa que cuando yo les una prácticamente se van a hacer cero, ¿no es cierto? Se van a eliminar, dicho de otra forma. Entonces, teniendo en cuenta que yo vamos a hacerlo, vamos a conmutar entonces menos al cuadrado por b. Para el siguiente, puedo también conmutar, fíjense, puedo conmutar aquí. ¿Y qué podría conmutar? Por ejemplo, el a lo pongo primero y luego b por b. ¿Y cuánto es b por b? Es b al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces fíjense, eso es lo que vamos a hacer en esta partecita de aquí. Nada más, que nos quedaría entonces al conmutar y al aplicar la partecita de la definición de potencia de exponente entero o el cuadrado de un número, básicamente en este apartado es a por b al cuadrado, ¿ya? Y en el siguiente, fíjense, definición de potencia de exponente entero, nada más en ese apartado. Únicamente que sería cuánto es menos b por b al cuadrado menos b al cubo, ¿ya? Y ahora, ¿qué podría hacer, muchachos? En esta partecita podría prácticamente asociar y conmutar como a mí me plazca. En este caso voy a agrupar todo lo que tenga que ver con un exponente al cubo, como pueden ver aquí. Estoy agrupando nada más, ¿sí? ¿Qué más puedo agrupar? Puedo agrupar los números con sus inversos aditivos, fíjense. Justamente como los tengo aquí, los voy a ir poniendo con colorcitos para que vean que efectivamente tenemos el número original y su inverso aditivo. Entonces, simplemente los voy a escribir aquí. Simplemente estoy asociando, si tengan muy presente aquello. Vamos con otro colorcito por aquí.
Y fíjense nuevamente, tengo el número original con su inverso aditivo. Los voy a asociar nada más. Y fíjense, ya tenemos este apartado bastante bien predispuesto, ¿no? Tal vez aquí nos faltó una partecita, ¿no? Y sería bueno también ir justificando, ¿no? El segundo paso, ¿por qué lo hicimos, no? ¿Por qué razón justificamos que pudimos obtener todo esto de aquí, muchachos? Sí, la única razón, pues, ¿cuál fue en este apartado? Vamos a mover esto de aquí un poquito, ¿ya? ¿Por qué razón fue? ¿Cuáles serían las justificaciones que mencionamos? Fíjense, ¿cómo le llamamos a esto de mantener la misma base y sumar el exponente? A eso se le denomina la definición de potencia de exponente entero, ¿ya? Luego, ¿qué más aplicamos por ahí? Esta partecita de la definición de exponente entero aplicamos en varios apartados, pero aparte, ¿qué más hicimos? Conmutamos y la propiedad axioma conmutativo como tal, conmutativa, pero de qué cosa, mucho ojo, es importante mencionar de qué operación, respecto a qué operación estuvimos conmutando, en este caso, del producto, ¿ya? Y con esto ya tenemos justificado también esta partecita, ¿no? Que bueno, como tal, pueden escoger justificar al final o desarrollar justamente e ir justificando paso a paso, ¿no? Que vamos haciendo de la segunda manera, como acabé de mencionar, paso a paso y justificando, ¿ya? Bien, ahora fijémonos, en esta partecita pues no interesaría no hacer nada más en esta partecita de los cubos. De hecho, si se fijan, aquí ya se formó prácticamente lo que yo deseo obtener, ¿no es cierto? Si vemos a lo que tenemos en nuestra igualdad, prácticamente casi ya está, pero falta afinar unas cosas. Entonces, fijémonos, ¿qué sucede si yo tengo un número original y le resto, o bueno, más que todo, qué pasa si tengo un número original y su inverso aditivo? ¿Qué sucede? Que se hacen cero, ¿no es cierto? ¿Esto por qué razón? Por la existencia del inverso aditivo, justamente. Entonces, ¿qué sería aquí? Le sumo un cero. Un número original y su inverso aditivo se hacen cero. Y lo mismo para el apartado que está en verde. Número original con su inverso aditivo se hace cero, ¿ya? Y luego, ¿qué sucede si yo sumo 0 más 0? Nos sigue dando 0, ¿no es cierto? Pero aún más importante, ¿qué sucede si yo sumo 0 a cualquier cosa que nos da? Cualquier cosa, ¿no? En este caso, el a al cubo, que ya le voy a retirar los paréntesis porque ya no es de interés. Y fíjense, ya obtuvimos en esta partecita prácticamente lo que queríamos, ¿no? Esto era todo lo que debíamos hacer en este ejercicio, entonces solo acabemos de justificar. ¿Qué tenemos en este apartado de aquí? Prácticamente que aplicamos la existencia del inverso, pero ¿de qué tipo? Mucho ojo, si son sumas y restas, que tiene que ser del inverso aditivo. Y fíjense, con esto ya tengo justificado que lo que está en morado y lo que está en verde nos otorga un 0 y otro 0. Y luego, ¿cómo se justifica, muchachos, cuando el 0 ya simplemente se va? Ya no aparece en los siguientes pasos. Eso es bastante sencilla la justificación. Es la existencia del 0 o de, en este caso, del neutro aditivo. ¿Por qué se le dice neutro aditivo? Porque prácticamente no le afecta en nada a la adición, ¿no? Entonces por eso el nombre también, ¿no? Fíjense que es bastante intuitivo hasta el nombre que se le da. Cualquiera de las dos es válida. Entonces fíjense cómo ya podemos concluir lo siguiente. Algo bueno que también sería que puedan hacer aquí es irle dando nombres, ¿no? Cada paso de la demostración para poder ir llamando paso a paso de manera más sencilla a través de la demostración. En este caso, a lo primero le voy a llamar paso 1i, al segundo 2i, al tercero 3i, al cuarto 4i y al quinto justamente 5i, ¿ya? En esta partecita. Ahora, ¿qué tenemos, muchachos? Que prácticamente, ¿por qué razón que? Por lo tanto, por propiedad transitiva, ¿entre qué pasos, muchachos? Entre el paso 1i y el paso 5i, en este caso, se obtiene, ¿qué se obtiene?
Fíjense, si yo hago una transitiva, ¿qué quiere decir la transitiva? Que yo voy justamente por un caminito dirigiéndome, fíjense. Salgo de aquí del 1i, de esta expresión de aquí, voy transitando, voy transitando, voy transitando, voy transitando hasta, fíjense, llegar al paso 5i, ¿ya? Entonces teniendo en cuenta que yo pues prácticamente ya tendríamos justificado también porque obtengo la expresión que deseaba, ¿no? La igualdad que deseaba de hecho. Entonces que obtenemos que a menos b por, que vendría a ser aquí, al cuadrado, más a por b, más b al cuadrado, ha sido igual a qué cosa, a al cubo, menos b al cubo. Pero esto aún no se parece tanto, no está parecido a un 95% a lo que necesitamos. ¿Cómo podríamos hacer que se den la vueltita, no? Lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha. Sencillo, muchachos. Por algo que nosotros llamamos en este apartado por la propiedad simétrica de la igualdad. ¿Qué se tiene para la propiedad simétrica de la igualdad? Se tiene que prácticamente, en términos generales, si yo digo que A es igual a B, yo también puedo decir que B es igual a. Fíjense cómo puedo justamente darles, ponerles en el otro lado, ¿no? Entonces, tomo mi igualdad y simplemente le cambio de lado y se garantiza a través de esta propiedad simétrica, ¿ya? Y fíjense cómo ya tenemos ahora sí demostrado lo que deseábamos. Fíjense cómo no es en este caso complicado. Que debíamos hacer más que todo distribuir y tener en cuenta propiedades de exponentes, en otras palabras, y en términos menos formales nada más. Entonces, con esto en cuenta, tenemos demostrada nuestra primera proposición, nuestra primera igualdad, nuestro primer ejercicio. ¿Listo?